chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos la suerte de tener un nuevo seminario de marketing de un tema súper relevante que a mí me consultan siempre en clases y siempre están, interesados, porque muchas veces la crítica es que el marketing siempre hablamos de McDonald's, de Coca-Cola, de aquellas empresas que se dirigen directamente al consumidor. Por ahí esos ejemplos son valiosos porque, bueno, todos lo conocen y que, bueno, nada, entonces es valioso tener digamos, ejemplos de situaciones que nos conocen. Para quienes no me conocen a mí, hablando de conocer, mi nombre es Gabriela Sirkis, yo soy la directora de la especialización en marketing estratégico de la Universidad del SEMA. Y hace muchos años que trabajo en el mundo de la educación del marketing y del marketing en sí mismo. Y bueno, Estefanía fue alumna de la especialización en marketing estratégico, tiene un perfil un poco diferente de muchos otros alumnos, pero bastante parecido a otros alumnos. O sea, muchos alumnos vienen de la industria, son ingenieros agrónomos, bioquímicos u otras especialidades que no trabajan al consumidor final. Y entonces hablábamos durante la cursada y luego de la cursada, pues ella ya se recibió y ya tiene su diploma, sobre este tema de la diferencia entre el B2B y el B2C. Y entonces es por eso que le propuse y digamos, sí, arreglamos de hacer este seminario que creo que va a ser muy importante para aclarar diferencias, ver similitudes y entender un poquito más de este mundo del marketing B2B. Los dejo con Estefanía. Estefanía es periodista, tiene esa gran virtud de ser periodista, con lo cual puede transmitir el conocimiento que ella ha tenido a lo largo de todos estos años de trabajo en la industria y dejo a ella misma que se presente y cuente los aspectos que ella quiera de su vida profesional. Gracias, Estefi, Bueno, por participar. gracias Gaby, gracias por la presentación. Bueno, gracias a todos por asistir. Bueno, tal como dijo Gaby, mi nombre es Estefanía Mahler, yo soy licenciada en periodismo. Creo que en algún momento de mi vida me vi en un futuro escribiendo crónicas en algún diario, pero bueno, la vida me llevó a ser parte hoy de una empresa familiar. Esta empresa se dedica exclusivamente a la fabricación y formulación de resinas epoxi. Es algo muy de nicho, muy especial, muy técnico y va exclusivamente destinado a lo que son industrias. Y como mi rol hoy es de gerente comercial en la parte de los materiales compuestos, mi inquietud vino desde el lado de poder manejar mejor todos esos conocimientos que estaba aprendiendo operativamente, pero no tenía ningún trasfondo académico, con lo cual hice el año pasado la especialización en marketing, tal como comentó Gaby. Y bueno, y con esto mismo del periodismo me pasa que cuando era chica, les voy a contar algo personal, cuando era chica siempre venía la pregunta, ¿no? En los colegios y decían, bueno, ¿y tu papá de qué trabaja? Y para mí era muy difícil explicar, porque en realidad cuando uno piensa en qué trabaja uno, dice, no sé, trabajo en Coca-Cola, entonces uno piensa en una Coca-Cola. Bueno, yo decía, trabaja en resinas epoxi, hace resinas epoxi. Y nadie lo entendía, y yo misma no lo entendía. De hecho, hoy a mis hijos también les cuesta poder traducirlo. Bueno, y al final terminaba resolviendo y decía, bueno, las resinas epoxi sirven para hacer botes de remo, ¿no? Porque uno de nuestros clientes hace botes de remo de competición. Y esto en realidad era parte de, pero no era del todo, porque claramente ese producto terminado que nosotros teníamos a la vista, que era para un consumidor final, en este caso un deportista que usaba el bote de remo, usaba parte de nuestros productos, pero no solamente esos productos. No es que la empresa hacía los botes, sino que era parte de un proceso no productivo para otras empresas que estaban fabricando un producto. Bueno, entonces, en realidad de ahí vino mi inquietud sobre lo que es todo este tema del marketing. Y bueno, para entender un poco qué es lo que es el marketing B2B, en principio vamos a explicar
que el B2B es vender de empresa a empresa, ¿sí? No se enfoca principalmente en las relaciones comerciales entre empresas, tal como dije antes, no tiene que ver tanto con lo que es el consumidor final. En general, las empresas buscan alianzas estratégicas con otras porque al vender su producto van a ver las necesidades que tienen otras empresas para mejorar sus procesos, para mejorar sus costos, para minimizar los riesgos y poder competir luego mejor en el mercado. En general, el trabajo que se genera de empresa a empresa puede ser o un proveedor de materias primas, o puede ser un proveedor de equipos, puede ser un servicio, por ejemplo, puede ser una consultoría donde se le ofrece una solución a otra empresa, como por ejemplo una consultoría financiera, donde algunas empresas están en crisis con los números y necesitan de alguien de afuera, un estratega que venga a solucionarle ese conflicto que están teniendo, o bien necesita mejorar un producto para salir mejor al mercado. Bueno, todo eso hace que se produzca una relación como un socio estratégico entre una empresa y otra. Justamente el viernes fuimos a visitar un cliente que es fabricante de botalones para la industria del agro. Los botalones son fumigadoras muy grandes, son las fumigadoras de los tractores, que este cliente exclusivamente lo hace en tejidos de carbono. Estos botalones, ellos se lo venden a otra empresa, que es una empresa multinacional muy conocida en la maquinaria agrícola. Y nosotros entramos en el último eslabón, donde nosotros les formulamos un adhesivo especial para la reparación de esos botalones, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí queda muy a la vista cómo se forma una cadena de alianzas donde nuestro adhesivo funciona Perdón, para... perdón. Entonces, hace un poquito de cuidado con el micrófono que está haciendo un poco de ruido. ok, Fíjate, perdón, o sea, y aprovecho que te interrumpí, perdón, para sí. decirle a las personas que están escuchando el seminario, que son un montón, que si quieren hacer preguntas, vamos a dejar unos minutos para preguntas y respuestas, y las pueden hacer donde dice Question and Answers, Q&A, para luego poder evacuarlas. Perdón, Steffi, esta interrupción. Dale, Gaby, no pasa nada. Bueno, como les decía, es una alianza entre varias empresas. Lo mismo pasa en la industria automotriz, donde la industria automotriz en realidad para tener un producto terminado, como es por ejemplo un auto que nosotros vamos a conseguir en una concesionaria, tiene muchos pasos anteriores, ¿no? Que en general se denominan Tier 0, Tier 1, Tier 2, Tier 3, donde cada etapa le vende a la siguiente para la construcción final, donde las terminales automotrices terminan sacando sus vehículos al mercado. Podemos arrancar desde el proveedor de aceros para después confeccionar un tornillo, que después ese tornillo va a ir a otra placa, y entre cada paso existe una relación comercial de empresa a empresa. Por eso es muy importante que nosotros primero hagamos una división, una separación entre lo que es el B2C y el B2B. En primer lugar, para tener idea de lo que son las características del B2C, vamos a ver lo que es el comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor tiene que ver todo con lo que esté relacionado con el deseo de la persona, la experiencia de consumo y la motivación individual de la persona que va a consumir eso que yo quiero comprar. En segundo lugar, vamos a ver la forma de comunicarnos. En general, esta forma de comunicarnos va a ser siempre desde el lado del emotivo, de la emoción, ¿no? Va a ser un lenguaje cercano a la persona, vamos a transmitir emociones y muchas veces se utilizan estrategias de storytelling, donde nosotros vamos a contar una historia alrededor de ese celular que queremos que nos compren y que va a ser parte de nuestra vida. En tercer lugar, vamos a hacer el análisis desde lo que es el producto que vendemos. El producto que vendemos es el beneficio percibido. ¿Qué es lo que nos da ese producto? Que tiene que ver muchas veces con el packaging, tiene que ver muchas veces con la marca. Dentro de lo que es la marca hay que definir la tipografía, los colores, cómo nos llegan y todo el mensaje alrededor que nosotros vamos a querer transmitir. Por otro lado, el B2C trabaja en lo que es la necesidad del mercado.
Cuando hablamos de necesidad del mercado, hablamos de investigación de mercado. En este caso es cuál es la demanda que hay latente, si se presenta una necesidad dentro del mercado, si falta un celular determinado que nunca nadie hizo el lanzamiento y hay una demanda latente y sabemos que ese producto lo van a comprar y lo van a consumir, o si existe una nueva oportunidad de compra. Por otro lado, los medios de comunicación en el B2C van a ser, por lo general, masivos. Vamos a utilizar las redes digitales, hoy en día muy de moda y muy importante. Vamos a hacer campañas fuertes a través de redes, puede ser TikTok, puede ser Instagram, Twitch, YouTube, lo que fuera. En general vamos a utilizar también, por otro lado, también se pueden usar medios de comunicación tradicionales masivos, como es la parte de la televisión, la radio, el cine, para llegar a un público muy amplio con nuestro producto. Y por último, vamos a evaluar la experiencia del consumidor. En este caso es una vez que se concreta la compra del producto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que generó en el consumidor el producto que adquirió? Y por otro lado, vamos a tratar de conseguir un feedback a través de distintas estrategias de omnicanalidad. Nosotros vamos a lograr el feedback del consumidor y ver si ese producto resultó en el mercado, si hay que hacerle una modificación o si realmente fue un éxito y vamos a seguir ampliando la venta de este producto. Ahora, cuando tenemos que ver lo que es el B2B, en primer lugar, no vamos a ver un comportamiento de consumidor, sino que vamos a interpretar lo que es un comportamiento de compra organizacional, donde en realidad no va a tomar la decisión una persona, sino que hay una decisión colectiva adentro de la empresa, donde se van a analizar los riesgos, ya que en general las relaciones con un proveedor de empresa a empresa van a ser relaciones a largo plazo. En segundo lugar, la forma de comunicarnos no va a ir desde lo emotivo, que si bien puede ser parte también, porque la persona con la que hacemos el contacto va a ser una persona y parte de lo emotivo también puede jugar un poco a favor, pero la comunicación va a ser principalmente consultiva y técnica, donde realmente nuestro cliente o futuro cliente va a querer saber qué beneficio nosotros como proveedor le vamos a otorgar a la empresa en general. En tercer lugar, vamos a ofrecer soluciones integradas. No vamos a ofrecer un producto que si bien puede ser un producto o puede ser un servicio, pero esto tiene que ver con una solución total, que cuál va a ser la performance de lo que a mí me están ofreciendo, cuánta confianza me da y por supuesto si también ese servicio o ese producto puede estar personalizado. Nosotros dentro de la empresa tenemos un surtido de compuestos estándar, pero también le ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de desarrollar productos a medida, donde ellos capaz que tienen un requerimiento técnico muy especial y nosotros lo podemos ofrecer. En cuarto lugar, la necesidad del mercado se va a transformar en necesidad de negocio del cliente. Por supuesto, esto va a tener que ver con la productividad, la rentabilidad y el cumplimiento. Y esto nos va a dar una ventaja competitiva. El cliente que nos compre va a buscar dentro de eso que me está comprando una ventaja competitiva respecto de la competencia o respecto de lo que el mercado me está exigiendo. En quinto lugar, los medios de comunicación. Los medios de comunicación que se utilizan dentro de lo que es el marketing B2B no va a ser masivo, va a ser totalmente dirigido hacia donde nosotros queremos llegar, que se puede usar por contacto personal, las llamadas, con consultas técnicas, por otro lado la presencia en ferias, no solamente poner un estante en las ferias, sino hacer presencia en ferias, poder visitar la mayoría de las ferias industriales que sean relacionadas al interés nuestro. Hay muchísimas ferias en este país donde uno puede ir y visitarlas de distintos ambientes y poder hacer esto que se llama networking, contactar con otras personas con los mismos intereses y entender la dinámica del mercado y poder ofrecer nuestros productos. Por otro lado, también se pueden utilizar estrategias como un webinar, donde nosotros vamos a presentar productos que tienen quizás un requerimiento técnico muy específico y necesitamos enseñárselo y capacitar a nuestros posibles clientes, con lo cual esos también
Por supuesto, los newsletters son muy efectivos y por lo general los newsletters deben estar dirigidos a ciertos canales. En nuestro caso en particular, que somos una empresa que atendemos muchísimas industrias, no podemos enviar el mismo newsletter a todos nuestros clientes, porque hay productos que les interesan a unos y les interesan a otros. Entonces, lo importante es trabajar en lo que es el ABM, que son estrategias de información sectorizada, donde nosotros internamente tenemos que identificar cuáles son los clientes que tenemos, cuántos clientes más de ese tipo podríamos llegar a tener, juntar la información y luego accionar la información con un newsletter directo. Y por último, por supuesto, la experiencia del consumidor se va a traducir en lo que es una relación a largo plazo entre empresa y empresa o entre proveedor y cliente. Actualmente hay una consultora, hay una consultora muy conocida que es la consultora Gartner, que lo que dice es que el 17% del proceso de compra dentro de las empresas se lo dedican a los proveedores. Y esto puede parecer mucho o puede parecer poco. En primer lugar, si nosotros entendemos que tenemos un solo proveedor, 17% puede parecer un montón. Y el contacto con proveedores me refiero a contacto directo, donde hablamos por teléfono, donde tenemos una call o hacemos una visita técnica. Antiguamente todo lo que era el marketing de empresa a empresa se entendía que transcurría exclusivamente a nivel personal. Con la llegada de la digitalización de las redes, de Internet, nos dimos cuenta, esta consultora determinó que en realidad solamente el 17% se dedica a lo que es el contacto personal y el 83% restante depende del proceso interno de la empresa. Esto tiene que ver con la ventana de oportunidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, en primer lugar, lo que va a hacer la empresa que necesita un producto va a ser un reconocimiento del problema, que puede venir desde el área de producción, desde el área de recursos humanos, desde el área de comunicación, de finanzas. O sea, es un trabajo que hace interno a la empresa para identificar por qué nosotros necesitamos un nuevo proveedor. En segundo lugar, se va a definir la especificación del producto o del servicio que estamos necesitando. ¿Qué es lo que nos brinda una solución a ese conflicto que estamos teniendo en este momento? En tercer lugar, vas a ver la búsqueda de proveedores. Y acá se va a activar una especie de lo que se denomina Ross Brennan como pool, ¿no? Donde nosotros tomamos información que encontramos, nosotros hacemos una búsqueda en internet, en redes, a través de otro contacto, buscamos información y nosotros hacemos la búsqueda del proveedor, donde en realidad eso después va a tener que incidir con el departamento de compras, que va a emitir la orden de pedido, va a incidir también el departamento de finanzas para finalmente entregar el producto, ofrecer el servicio y una vez terminado todo ese proceso, se va a evaluar el desempeño del nuevo proveedor para que después el mismo sector que lo pidió originalmente, tanto producción como recursos humanos o finanzas o comunicación o lo que fuera, pueda hacer una evaluación de ese proveedor a largo plazo. Por eso mismo, Gartner dice que la mayor parte de la compra B2B ocurre cuando no estamos presentes. Antes se creía que hay que estar todo el tiempo tocando la puerta, pero hoy en realidad las empresas tienen un trabajo enorme de comunicación para saber que en el momento que se hace esa búsqueda de proveedor por parte de una empresa, la empresa que puede proveer el servicio tiene que estar en algún lugar. Y todo este recorrido que se ve como si fuera un funnel lineal, en verdad es un recorrido totalmente caótico donde los decisores van en paralelos, van de un lado a otro tratando de determinar bien cuál es el servicio y cuál es la solución correcta a esto y qué beneficio nos está dando. ¿Qué es lo que evalúan las empresas en un proveedor? En general, lo que se evalúa en primer lugar va a ser, por supuesto, la calidad del producto, ¿no? La calidad del producto o del servicio ofrecido. En segundo lugar, se va a evaluar la experiencia de quien ofrece ese servicio. Y en tercer lugar, la responsabilidad. ¿Qué es lo que la empresa a mí me
dice qué valor tiene y cuánto a mí me puede beneficiar. Vamos a tener en ese caso en cuenta los distintos elementos de valor. Los valores van a ser, como valor básico, en primer lugar va a ser la calidad o el servicio de lo que estamos ofreciendo. Y en segundo lugar, vamos a tener en cuenta el cumplimiento. Si nosotros estamos ofreciendo algo de calidad, también el futuro del cliente va a esperar que nosotros cumplamos en los términos que ellos nos exigieron. Después, en cuanto a los valores funcionales, se van a evaluar, por supuesto, el soporte técnico. En caso que nosotros destinemos un producto especial, o un aditivo químico para la industria del agro, que ese aditivo tenga la funcionalidad que se espera dentro de lo que es la hoja técnica y que además nosotros como proveedores del producto brindemos un soporte técnico adicional. Y por supuesto también desde el lado de las consultorías, que esa experiencia sea parte también del servicio que estamos ofreciendo, que sea con mucha seriedad. Por otro lado, por último, vamos a ver los elementos de valor estratégicos, donde se van a determinar la misión, la visión y los valores de la empresa. Esto tiene que quedar claro al momento de comunicar. No es lo mismo estar relacionándonos con una empresa donde no tiene un sitio web, donde llegamos y no tienen una imagen muy clara de hacia dónde van, da mayor respaldo poder encontrar un proveedor de confianza cuando también la empresa hizo su trabajo de mostrarse de confianza. Tiene que ser un ida y vuelta. El marketing de empresa se divide en dos. Por un lado, se divide en comunicación impersonal. Cuando hablamos de comunicación impersonal, vamos a hablar de lo que es la parte de publicidad, de lo que es la web, donde es el email marketing y es la presencia en ferias. La publicidad, si me preguntan, ¿se puede hacer publicidad digital? Sí, por supuesto, se puede hacer publicidad digital. Lo más recomendable es hacer publicidad de lo que es posicionamiento en Google. En general, digitalmente es lo que más se usa para las empresas, donde uno busca proveedor de placas de madera terciada o placa de madera fabricante de que aparezca entre las primeras búsquedas. Si nuestro sitio web no tiene el posicionamiento adecuado, podemos invertir dinero en publicidad. Por supuesto que no vamos a invertir dinero en publicidad en poner una publicidad en el cine ofreciendo no sé, un agroquímico para el campo, porque la mayoría de la gente que está en el cine no va a comprar el agroquímico solamente porque lo vea en el cine. Quizás uno justo tiene una empresa de agro y lo puede comprar o le pareció interesante y toma la nota. Pero en general el tema de la publicidad en las empresas tiene que ver con un buen sitio web, una buena estrategia de email marketing, presencia en ferias que sean exclusivamente sobre lo que uno trabaja. Y cuando uno habla de presencia en ferias, puede tomarse el trabajo de presentarse en una feria que sea de su mercado o de mercados que sean parecidos al nuestro y puedan generar interés, ya que la gente que visita las ferias se van a acercar a nuestro stand también a preguntar y podemos tener potenciales clientes por ese lado. Y si no hubiera presupuesto para tener presencia en ferias, por supuesto la visita constante y entrar y hablar con la gente y hacerlo lo más seguido posible. Por otro lado, vamos a tener lo que es la relación personal. Las ventas van a ser siempre en forma personal. El contacto de persona a persona tiene que existir y la persona que hace el contacto con la otra empresa tiene que ser una persona idónea, técnicamente capacitada y que demuestre seriedad. Las visitas van a ser muy importantes. Si bien existen hoy lo que son las call, que se pueden utilizar perfectamente cuando tenemos visitas en el exterior, clientes o proveedores del exterior, tenerlo localmente acá siempre abre una ventana, mostrarnos, ir con folletería, mostrarnos, acceder a la conversación. Eso hace que el contacto interpersonal quede y dé una imagen también de las personas que nos vinieron a visitar. Y por otro lado, también nosotros, como posibles proveedores,
conocemos la empresa con la cual vamos a hacer el negocio y también desde nuestro lado podemos determinar si la empresa que va a hacer el negocio, que me quiere contratar como proveedor, va a cumplir con mis expectativas. Si llegamos a un lugar y vemos que es una empresa medio poco seria, con poca gente, bueno, quizás nos dé desconfianza si va a cumplir luego con las condiciones de pago o con la provisión que nos prometieron. Entonces, de alguna forma es un ida y vuelta de información que se lleva, tanto el cliente como el proveedor. Y por supuesto, lo más importante va a ser luego el seguimiento. El 68% de las ventas suelen caerse cuando no se hace seguimiento a los clientes. Nosotros como proveedores de los servicios o proveedores de productos tenemos que estar siempre atentos que ese cliente que ganamos o ese cliente que nos consume, tenemos que hacerle seguimiento con una llamada, con un mail, consultar si necesita nuevamente producto, no esperar que el cliente me llame, porque en el interín puede ser que o haya dejado de hacerlo y yo no lo sabía, o también puede ser que haya buscado precio por otro lado y en lugar de pedirme una recotización a mí, se quedó más cómodo con otro proveedor y yo pierdo a este cliente. Entonces, el contacto cercano y constante hace que nosotros tengamos oportunidad de recotizar o de hacer nuevamente una visita, o si el producto no funcionó, poder decir, no, vamos a ver por qué no, porque el producto funciona. Bueno, todo eso tiene que ver con la relación personal. Bueno, ahora viene, ¿no? ¿Cómo es que nos encuentran las empresas? Las empresas no nos encuentran nunca de casualidad, ¿sí? Las empresas nos encuentran donde buscan soluciones. Si estas soluciones nosotros las estamos brindando y nosotros las estamos mostrando, entonces tenemos que saber que las empresas nos van a encontrar. Nunca, siempre como empresas tendemos a imaginar que un día alguien nos va a llamar de la nada. Uy, necesitan una resina epoxi. Y alguna vez van a llamar a Novarchem. Pero si Novarchem no tiene actualmente un sitio web donde muestra que somos formuladores de compuestos epoxi, nadie va a llegar a nuestro teléfono. Entonces, el B2B, como no es al azar, siempre tiene que haber una estrategia de push, donde nosotros salimos al mercado, donde nosotros nos mostramos, donde nos presentamos a las cuentas correctas y, por supuesto, sembramos las relaciones. En general, todo lo que tiene que ver con el B2B tiene que ver con decisiones de alto riesgo, porque pueden ser compras pequeñas o pueden ser compras muy grandes y pueden ser muchas veces compras a varios años, también pueden ser relaciones a muy largo plazo y también puede ser que se den pocos clientes, pero muy relevantes. Por eso mismo es que salir a buscar las cuentas correctas lleva a que sea una estrategia push. Bueno, en primer lugar, como estrategia push, lo que recomiendo es 100% tener un sitio web claro, actualizado, ordenado, de confianza, que transmita confianza. Esto mismo que hablaba antes, la transmisión de valores, ¿sí? El sitio web tiene que mostrarle confianza a la persona que está mirando. Si nosotros tenemos un sitio web que no se encuentra actualizado, que al momento de abrirlo dice Adobe Flash, sitio no seguro. Nosotros damos de baja la posibilidad de contactarnos con este proveedor. Por otro lado, si nosotros entramos en un sitio donde entendemos que puede llegar a proveernos un servicio o un producto y activamos el globito del WhatsApp y mandamos y nadie nos responde, o nos responde un bot, pero queda en la nada, eso también en el momento que yo esté buscando un proveedor, lo voy a dar de baja, porque eso habla de lo que la empresa se ocupa de tener en condiciones. Es lo mismo que cuando uno llena un formulario de contacto. ¿Cuántas veces nos pasó de entrar a una página de interés o de un posible proveedor o de un cliente donde enviamos nosotros un formulario de contacto
y nunca recibimos respuesta. Es súper común. En la industria argentina, principalmente en lo que es la industria de pyme, pasa muchísimo. Y por más que parezca una pavada, es un diferencial enorme que hacen las empresas respecto de otras. Porque así como un un posible cliente, entró en mi sitio, entró en el de la competencia y otro en otra competencia, el primero que responde es el que gana ese posible cliente. Por lo menos tenemos un primer contacto y de ahí ya hacemos una visita. Pero el feedback tiene que ser inmediato. Siempre tiene que haber alguien que conteste sobre esa búsqueda en Internet. Acá vamos a ver distintos ejemplos de lo que muestran las industrias en sus sitios web. Acá tomé todos ejemplos de lo que son matricerías. Por supuesto que la matricería es una industria bien B2B. Nadie compra, ningún consumidor final compra una matriz, porque la matriz es algo que se necesita para hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, acá arriba a la izquierda vamos a encontrar la matricería San Julián, donde ellos nos dicen en su sitio web que materializan ideas. En cambio, la matricería Becker, está acá con rojo, nos dice qué es lo que hace, ¿sí? Hace corte láser, hace plegado, mecanizado, hace consolas de comando. Es correcto, pero lo de San Julián ya es un poco más aspiracional, ¿no? Ya le habla a las personas. Por otro lado, Matrimax no necesita decir qué es lo que hace y apela a comunicar únicamente con la imagen, donde ellos muestran una matriz de muy alta calidad y muy difícil, y eso les da a ellos el respaldo de que lo que hacen es de muy alta calidad y específicamente para lo que están buscando. Y por otro lado tenemos la matricería LN, matricería en general, donde no habla sobre lo que hacen, sino que hablan de su personal, ¿no? Que tienen un personal idóneo, está especializado en los trabajos y eso indica confianza. Yo entro a este sitio y digo, bueno, aparte de ofrecer un servicio de matricería, donde claramente lo están ofreciendo porque son una matricería, lo que además me están diciendo es que tienen un personal idóneo. Cuando busco empresas generales más grandes, más importantes, más conocidas para todos, como por ejemplo en el caso de Techint, yo entro en el sitio de Techint y lo que me indica dentro de su portada es agua para un desarrollo sustentable. No hace falta que Techint diga qué es lo que hace, porque todo el mundo sabe que Techint es una empresa de ingeniería y construcción. Y lo que ellos comunican en este sitio web es justamente un nuevo proyecto y hablan sobre sustentabilidad. Y eso también es un factor atractivo para quien busca una empresa seria y que tenga que ver con el medio ambiente. En cambio, Tenaris, abrís el sitio y lo único que dice es, esto es Tenaris, y te muestra un video. En un video sobre cómo funciona la empresa, qué es lo que hacen, se ve algo en industria. Es claro que hacen algo relacionado con la industria, pero no dice muy bien qué es el producto, sino que es más de ingeniería y es bien dirigido al que sabe lo que tiene que buscar en Tenaris. No tienen necesidad ni de explicar muchísimo más. Por otro lado, Aluar es una empresa donde obviamente es proveedora de la industria y en realidad lo que está mostrando en su sitio web es cómo acompañar el crecimiento de una comunidad. No está hablando de su producto, está mostrando una persona en una biblioteca, nada que ver con la industria, pero sí todo confían en que ese mensaje va a estar llegando a la gente, donde la gente, la gente que busca Aluar y busca sus productos va directamente a lo que son sus productos sin necesidad de comunicar otras cosas. Por otro lado, acá en la esquina puse el ejemplo de nuestra empresa, donde nosotros ponemos el mensaje que somos líderes en materiales compuestos. No decimos que somos fabricantes o formuladores de resinas epoxi, sino que estamos hablando de nuestra historia. Estamos diciendo que hace más de 30 años estamos en la empresa, en el mercado, donde nosotros estamos ofreciendo materiales compuestos y dejamos librado al azar a todo aquel que quiera navegar por el sitio y encontrar los productos. Un método de comunicación personal indirecto que es muy, muy poderoso es el boca en boca. ¿Sí? Es la principal fuente de clientes en B2B.
Acá cada buena experiencia se va a transformar en una recomendación. Es parte de este dicho, ¿no? Hazte fama y échate a dormir. Un proveedor confiable va a ayudar a resolver problemas y por último va a generar siempre una recomendación. Cuando a mí un proveedor me da confianza, cuando me entrega un buen producto, cuando me solucionó un problema, siempre lo voy a recomendar, porque siempre entre empresas piden datos. O sea, dentro de lo que el mercado es chico, dentro de la industria sobre todo, es un mercado muy chico. Entonces, tanto los jefes de planta como los jefes de compras de producción muchas veces se conocen entre sí y se pueden recomendar proveedores y se recomiendan soluciones también. Porque, por ejemplo, si un cliente no le está funcionando una matriz, no anda muy bien, le van a decir, no, se lo va a comentar a un colega de ellos y va a decir, no, deja, yo te paso mi proveedor que te puede corregir la matriz y hace otras, o tenés que usar este producto. Mismo pasa muchísimo con las consultorías. Si nosotros tomamos una consultora de empresas que a nosotros nos solucionó un conflicto muy arraigado adentro de la empresa y vemos a un conocido o conocemos otra empresa que se encuentra en la misma situación, vamos a decir, no contrates una consultora de marketing. Anda por el lado de una consultora de finanzas, porque es lo que te va a solucionar en la parte de problemas. Quizás, y le podemos pasar el dato. Muchas veces uno cree que tiene que encontrar soluciones muy globales y justamente con la recomendación de boca a boca hace que uno pueda encontrar la solución específica a ese problema. Por ejemplo, bueno, también una buena búsqueda laboral, ¿no? Si nosotros tenemos una necesidad dentro de la empresa para hacer una buena búsqueda y trabajamos con una consultora que dio exactamente con el perfil, en ese caso nosotros vamos a recomendar y vamos a decir, no, consulten con ellos que tienen un buen precio, consulten con ellos que me recomendaron una buena persona y está trabajando hace mucho con nosotros. Bueno, volviendo a lo que es la comunicación impersonal, vamos a tener en cuenta lo que son las redes, ¿sí? Las redes, cuando hablamos de redes, nosotros en el mundo empresarial tenemos puesto el foco en lo que es LinkedIn, ¿sí? Es importante que hoy todas las empresas tengan un perfil empresa en LinkedIn, donde se comunican las cosas institucionales. Si bien vamos a tener nosotros un sitio web donde nosotros vamos a comunicar todo lo que querramos comunicar, como vimos antes, el LinkedIn nos va a permitir hacer esas actualizaciones del perfil de la empresa en general. Y por otro lado, también como recomendación, es que las personas que trabajan adentro de la empresa tengan un perfil personal, primero como contacto para otras personas, en el caso de buscar a un jefe de departamento de compras o alguien en una consultora, eso por un lado. Y por otro lado también no, se suena feo, pero podemos hacer que la persona que tenga ese perfil personal dentro de la empresa dé información que avalen la seriedad de la empresa. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo LinkedIn a nivel personal lo uso muchísimo hablando justamente sobre cosas relacionadas a mi empresa, que si bien no es información propia de la empresa, pero yo soy parte de eso también. Entonces yo también le exijo a mis vendedores que ellos publiquen folletos técnicos o case histories con nuestros clientes, ya que todo eso hace a la información de Novarchem en general. Por otro lado, además también LinkedIn tiene una plataforma muy poderosa que es para búsqueda de empresas donde nosotros podemos hacer un networking digital, donde podemos buscar exclusivamente a quién queremos contactar, qué empresas, qué rubros. Para búsqueda de clientes es brillante y para búsqueda de proveedores, por supuesto, también, porque es de un lado y del otro, ¿no? Por otro lado, si tenemos pensado estar en redes, vamos a tener que tener en cuenta este término, FOMO, que se llama Fear of Missing Out. Hoy lo usan un montón los adolescentes, donde nosotros vamos a querer estar en todas las redes por miedo a no estar. Eso pasa muchísimo en lo que es el marketing B2C. Pero cuando se habla del marketing B2B, no es necesario estar en todas las redes. No tiene ningún sentido estar en TikTok si somos una empresa matricera, porque ningún usuario de TikTok
le va a interesar cómo se hace un dispositivo para la industria automotriz. O sea, el fin de la red es un mensaje audiovisual, videos, y la edad de los usuarios mismos no son los adecuados que a mí me van a comprar una matriz. Distinto es un producto donde un celular, donde lo puedo mostrar en TikTok, una crema, donde el que lo consume, el que consume TikTok, va a ir y después va a ir al supermercado a comprar ese producto que vi, pero no va a comprar nada que sea en la industria. Entonces hay que tener cuidado con eso. En Instagram es medio un híbrido porque la edad de los que usamos Instagram en general puede ser que funcione. De alguna forma uno hoy cuando busca información por internet también busca en Instagram a ver si tiene algún tipo de perfil. Yo lo suelo hacer. Quizás las grandes empresas todas lo tienen. Y por lo general, cuando hablan de cosas internas de la empresa más blandas, no tienen datos duros técnicos, no sirve para eso. Y por supuesto, YouTube, ¿no? YouTube como soporte audiovisual es una red excelente para mostrar los usos y estrategias del producto ofrecido. En el caso de ser una consultora, poder usar YouTube y mostrar cosas que pasaron en la consultora o brindar pequeños seminarios online que sean de enganche para otras empresas o mismo si uno vende un producto, explicar técnicamente para qué funciona. Acá voy a mostrar unos ejemplos, ¿no? De Instagram. Este es un posteo nuestro, un cliente y nuestro. Acá, por ejemplo, van a poder ver este producto, el de la izquierda, es un producto súper técnico para matricería. Si bien le pusimos una imagen medio linda como para traerlo, no tuvo ninguna repercusión de nada, o sea, solamente 9 likes, ningún comentario. Acá lo mismo, ¿no? Estamos hablando de repuestos, donde estamos hablando de algo exclusivamente que va destinado a la industria, sin mucho intercambio dentro de lo que es Internet. En cambio, acá estamos mostrando también información de la empresa nuestra, pero estamos mostrando personas, estamos contando un cumpleaños, algo que pasó dentro de la empresa y tuvo muchísimos comentarios y tuvo muchísimos likes. Porque justamente el consumidor de una red es ver algo que distraiga, algo que esté pasando, es más del lado de la curiosidad de lo que pasa dentro de la empresa y no está buscando comprar algo que sea útil para el beneficio de la empresa. Bueno, ya voy cerrando. El marketing B2B conecta todas las etapas. Por un lado tenemos la etapa push, donde nosotros vamos a accionar exactamente esto, ¿no? Vamos a salir nosotros al mercado mostrando lo que queremos hacer. Vamos a hacer las visitas de vendedores, técnicos y ferias, cámaras, eventos. Muy importante las cámaras de las industrias. Es muy importante entrar en los sitios de las cámaras. Ahí hay mucha base de datos, hay muchísimo contacto y toda esa información que encontramos directamente buscarlas por LinkedIn. Una vez que estamos por LinkedIn, encontramos a la empresa, buscar a quién se dedica en cada sector, si necesitamos a alguien del sector de producción, si necesitamos a alguien del sector de finanzas y escribirles, mandarles mensajes una y otra vez intentando generar un contacto. Por supuesto, el envío de información de muestras y el newsletter. Por otro lado, una vez que activamos estrategia de push, de salir al mercado, es cuando otras empresas nos van a descubrir. Si de repente llega un correo electrónico, un mail, una campaña de mail con algo que nos interese, nos van a encontrar, nos van a descubrir. Por otro lado, después nos van a evaluar y por último nos van a elegir, ¿no? En el momento que nos elijan, va a ser esa alianza estratégica de contacto y oportunidad donde se va a hacer una evaluación de proveedor y vamos a lograr finalmente lo que es la fidelización. Esto no es lineal, ¿sí? No es que primero nosotros activamos, después nos descubren, después nos evalúan y finalmente nos eligen. De hecho, nosotros podemos empujar y nos pueden elegir de una sin pasar por la etapa de la evaluación, sino que confían directamente. Empujar puede ser a través de boca a boca, directamente. Confíen en lo que me dijeron, tomo el proveedor. Y por otro lado, del lado de la evaluación y del descubrimiento puede ser invertido. Sí, puede ser que primero se evalúen. Bueno, ideas para llevarse dentro de lo que es el marketing B2B. En primer lugar, son las relaciones entre empresas.
hay que cuidarlas, ¿sí? El marketing B2B trata de relaciones entre empresas, no trata de relaciones entre productos o de empresa a productos. Y poder entender el negocio del cliente y ayudarlo a cumplir sus objetivos. En segundo lugar, vamos a ver lo que es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva integra las estrategias push de las que ya venimos hablando, que es una búsqueda y posicionamiento correcto, la presencia en Internet, las redes, la información técnica que tenemos a disposición y, por supuesto, la relación de confianza que puede venir desde el boca en boca. Y por último, vamos a entender la compra B2B como un proceso organizacional complejo, donde intervienen varias áreas, donde la mayor parte del análisis ocurre dentro de ese 83% de la empresa y solo una pequeña parte de tiempo se dedica a hablar con los proveedores. Tengamos en cuenta esto, ¿no? ¿Cuánto trabajo tienen que hacer las empresas fuera del contacto personal? Hoy en día es mucho más importante, sobre todo con la competencia que hay a nivel global. Hace 30 años atrás no existía la forma de que empresas del exterior ofrecieran productos locales. Era mucho más difícil. Los proveedores eran mucho más cerrados. Eran muy pocas las empresas que podían acceder a proveedores extranjeros 30, 40, 50 años. Hoy en día es impensado. Hoy cualquier persona puede comprar tejido de carbono afuera y nosotros que somos proveedores de tejido de carbono tenemos que competir contra lo que es un mercado muy muy difícil en precios. Entonces nosotros tenemos que poder ofrecer, aparte de lo que es el producto, una confianza, una relación a largo plazo, una asistencia técnica especial. Mismo para las consultoras puede ser un desafío enorme. Uno puede hacer consultorías a distancia. Uno no necesita que la persona esté físicamente dentro de la empresa para hacer una búsqueda laboral. Podríamos perfectamente contratar empresas de afuera que están especializados en eso. Y eso hoy también es una competencia para nosotros. Por eso el desafío de las empresas es diseñar relaciones B2B que generen confianza, recomendación y crecimiento sostenido. Así que bueno, esto es todo. Les agradezco muchísimas gracias. Acá tienen mi LinkedIn. Bueno, me buscan como Estefanía Mahler. También está la empresa Novarchem y los dos Instagram que nosotros tenemos, que es el Novarchem SA, que es mi gran desafío de poder comunicar productos técnicos en una red como Instagram. Y por otro lado, un producto muy específico que tenemos, que este sí es para consumidor final, que es EcoCrim. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. La verdad que hemos aprendido un montón digamos, de este mundo tan diferente del mundo de consumidores. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, es el momento. Por el momento te voy a leer una de ellas, a ver si te preguntan, ¿cuál fue la mejor estrategia que dio resultado en tu empresa, de todas las que contaste? ¿Alguna anécdota parece que quieren de alguna que te haya resultado a vos? Una estrategia muy interesante es de un producto que nosotros tenemos exclusivo para la industria de la matricería y nosotros armamos un video de cómo se usaba ese producto, porque nosotros lo estábamos ofreciendo, pero en verdad el producto, nosotros ofrecemos dos componentes. Por un lado, uno es una resina y un endurecedor y hay que mezclarlos. Y en este caso era una resina muy fibrada con un endurecedor líquido de dos colores y había que mezclarlo como para aplicarlo a la matriz. Entonces lo que hicimos nosotros fue un video mostrando cómo se utiliza ese producto y cuál es su terminación final. Ese video lo subimos a Instagram, pero en Instagram en general no tenemos devolución de lo que son los videos técnicos, pero sí armamos ese video relacionado a un newsletter donde se lo enviamos exclusivamente a nuestros clientes destinados a la matricería. Y ese producto que no se vendía nada se empezó a vender porque la gente pudo ver el uso y la finalidad. Nosotros trabajamos mucho hace 2 años vengo clasificando nuestra base de datos, que es enorme, y creo que lo más efectivo de la estrategia interna fue poder diferenciar qué tipos de clientes tenemos, a qué se dedican.
¿no? Poder sectorizarlos como si fueran unos clústeres. En realidad nosotros decimos, bueno, todos estos son del sector de la industria de los adhesivos, todos estos son de los compuestos, todo esto es matricería, electro, construcción. Entonces nosotros sectorizamos la información dirigida exclusivamente a esos. Entonces armamos campañas de mail marketing, pero destinados en distintas formas de comunicarnos y distintos lenguajes según el sector al que estamos dirigiendo. Eso para mí es lo más efectivo. Bien, como conclusión, a ver si estamos de acuerdo, creo que tenemos un poco la tendencia a que los canales de comunicación son los que usamos como personas, sin embargo hay que entender que aquellos que por ahí no tienen tanto glamour como el email marketing, en la industria funciona y mucho, que los que tienen mucho glamour en el mundo de las redes sociales como Instagram o TikTok, en la industria funcionan y no funcionan o funcionan muy poco, digamos, ¿no? Ese switch hay que hacerlo y me parece muy interesante toda la conversación. Acá tenemos otra pregunta más. A ver, dice, más allá de que la relación entre las empresas y esta es consultiva y no emocional, como con los consumidores. ¿Cómo se gradúa el acercamiento con el buyer persona, con los gerentes que son los que, al fin y al cabo, toman la decisión de compra en las empresas? ¿Pueden haber buyer personas más o menos emocionales según el mercado? ¿Esto se trabaja como con cositas como en el B2C? En mi experiencia Sí. personal, yo creo que sí. O sea, tiene que ver algo un poco con lo emocional, ¿no? Donde principalmente el acercamiento a los gerentes, que es quizás, o del departamento de compras, que es lo más difícil, es a donde queremos entrar, siempre tiene que haber algo vincular adicional a lo que es la parte técnica. Nosotros sí podemos ofrecer un producto que ande muy bien, que es esto que tiene que ver con lo que vimos en el gráfico, donde en primer lugar ellos van a evaluar el producto, ¿sí? Y que cumpla realmente con la solución que nosotros necesitamos. Pero eso, si viene acompañado de un vendedor apático, donde llama poco, donde las respuestas son cortas, donde escribe un mail con errores de ortografía, donde su presencia en la visita no es la correcta, eso también genera la otra persona donde nos conoce, va a generar, por supuesto, como una imagen diferente, por más que el producto sea muy bueno, le va a dar desconfianza. Por eso yo sí creo que tiene algo de emocionar el contacto personal, por supuesto, porque después nosotros vamos a hablar con alguien y por lo general hoy que la comunicación es muchísimo por WhatsApp, siempre hay un emoji, hay un buen fin de semana, algo adicional que va por fuera de lo que es el proceso de compra institucional. Sí, yo creo que sí. La empatía La con el otro, empatía ¿no? totalmente, sí. Ponerse los zapatos del otro, a veces responder en un horario fuera de cuando el otro está urgido, esas cosas que Sí, hacen a veces la diferencia, ¿no? Que uno dice, bueno, está ahí, ¿no? Está dispuesto con ciertos gestos. totalmente. Eh, Buenísimo, Estefanía. Bueno, agradezco a todos, fuimos un montón los que estuvimos acá en el seminario, creo que es un tema súper relevante, vuelvo a insistir con lo que dije al principio, es un tema que llama mucho la atención porque tenemos mucha gente que trabaja en marketing o trabaja en la parte comercial, no necesariamente en consumo masivo. Y se habla poco del B2B y creo que es un tema que tenemos que seguir desarrollando y te agradezco muchísimo, Estefanía, por este aporte y espero que todos hayamos aprendido un poquito más. Yo por lo menos aprendí siempre un poquito más. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias. gracias Gaby. Gracias a todos por participar.